What the f... Ok, hablemos sobre la fase 4 de Marvel. ¿Por qué no está funcionando o qué es lo que no funciona eh, con esa fase, si es que se puede llamar fase, ¿no? Después de la espectacular fase 3, que fue con el cierre de Thanos, básicamente en Avengers Endgame e Infinity Wars, Marvel como que no pega pie, ¿no? Como que no va a ningún lado en ese sentido. Y eso se da justamente por la falta de un tema central, por la falta de un villano central. En las fases anteriores, por ejemplo, de Marvel, incluso desde Iron Man, era muy claro hacia dónde iba, ¿no? En el caso de Iron Man, la primera película, o las primeras películas en sí, con Thor, etcétera, etcétera, en lo que se concentraban era en hacer una buena película. Se acabó. Nada más. En que Iron Man funcione, sea una buena película, y si no ves nada más, chévere. ¿Sí? Si ves Thor y solo ves Thor, está bien, buena película, se acabó. O sea, se concentraba en que sean películas unitarias que ligeramente estén conectadas una con otra, realmente con las tomas al final y por ahí un easter egg nada más entre ellas. Pero como películas funcionan de manera independiente, ¿sí? Entonces, si alguien no ha visto, por ejemplo, otra vez, si alguien no ha visto Iron Man, pero ve Hulk, se puede entender desde cero, no hay ningún problema. El problema es que con el tiempo, claro, al ir avanzando se empiezan a interconectar más, pero aún así, por ejemplo, de las películas que ya estaban más avanzadas, como por ejemplo Capitán América, que ya básicamente se veía que había un universo conectado, uno la puede ver de manera independiente y funcionaba, ¿no? Incluso Capitán América 2, que de hecho Capitán América 2 Winter Soldier es una de las mejores películas de Marvel en mi opinión, y de hecho es una excelente película de espionaje, es muy buena, ¿sí? Y claro, estás conectando ya personajes como por ejemplo la Viuda Negra que apareció en Iron Man 2 por primera vez, etcétera, etcétera, y empiezan a mencionar otros personajes. Pero uno la puede ver de manera independiente, solo ver Capitán América 1 y Capitán América 2 y se entiende, ¿sí? Y también el hecho de que todas apuntaban hacia una sola dirección, que era las gemas del infinito, y con las gemas del infinito era Thanos al final. Se sabía, para los que son fans de cómics, se sabía que iba a ser justamente eh, la pelea de las gemas del infinito y iba a ser específicamente con Thanos. Los que no sabían eso, sino que solo veían las películas, igual les estaban apuntando que cada película básicamente representaba una de las gemas de una u otra manera o conectaba con ellas, y Thanos de hecho apareció, creo que fue, no sé si fue al final de Guardianes de la Galaxia 1 por primera vez, y creo que al final de Thor, no estoy muy seguro, pero ya empezaba a apuntarse hacia ello. Entonces hay una dirección específica, ¿sí? Y para cuando ya tenemos la línea de Avengers, en la primera fue la invasión, en esa fue, en la invasión a Nueva York, y al final se ve justamente que Thanos estaba detrás de eso. Entonces vemos toda una conexión que va hacia ello. Pero en esta fase 4 hay algunas cosas que no funcionan. Entonces, la primera cosa es el hecho de que no hay un norte. Se supone que hay un villano principal que es Kang, ¿sí? Que a Kang lo iban a presentar, iba a ser, digamos, la entrada fuerte en Quantumania. Pero en Quantumania no funcionó, ¿sí? Era todo forzado. Se lo nombraba Kang, pero Kang realmente no se ve ninguna habilidad fuerte. Es fuerte el personaje, sí. Y si ustedes leen los cómics, es mucho más fuerte todavía. Pero solo en cómo se lo está presentando, comparando con Thanos, Thanos imponía más, ¿sí? Eh, Se lo nombraba más, era más ominoso, ¿no? El hecho de, por ejemplo, como en Star Wars, por ejemplo, en Star Wars cuando nombraban el emperador en episodio 4 y 5 y 6, especialmente, por ejemplo, en el 5 que el emperador no sale, ¿sí? Solo se lo nombra, solo se lo menciona. O en Harry Potter, cuando antes se mencionaba a Voldemort, antes de episodio 4 creo que era. Eh, Siempre era esa fuerza ominosa que estaba de fondo, ¿sí? La sombra en la estructura del monomito. Entonces eso que a futuro sabes que te vas a enfrentar y va a ser algo increíblemente fuerte.
Pero acá, en cambio, se lo presenta a Kang como un personaje sencillo al final de Loki. Una de las variaciones, claro. Puede haber otras variaciones mucho más fuertes, que de hecho eso es lo que indican. Pero luego lo vemos, o vemos variaciones, otra variación también de él en la segunda temporada de Loki. Y ok, pero todas las otras películas, ¿hacia dónde van? Porque hablan mucho del multiverso, pero también diluyen el multiverso. Al haber muchas variaciones, sí, es interesante ver otra versión de Capitán América, otra versión de Iron Man. ¿Qué hubiera pasado con la serie What If, por ejemplo? Ok, pero estar solamente con eso hace que ninguna importe. Sí, porque hay tantas variaciones y todas se están compartiendo el multiverso que da lo mismo, cualquiera. ¿Sí? Entonces, en lugar de haberlo aprovechado de mejor manera. Entonces, en ese sentido, también mataron esa idea de fondo, lo del multiverso. ¿Sí? Entonces, ahí es que estamos viendo este problema que tiene Marvel, en que ha lanzado también una carrera de películas y películas y series y películas tan interconectadas unas con otras que no funciona. El problema de Quantumania, por ejemplo, es si alguien no ha visto las anteriores, no entiende nada de la película, no se entiende absolutamente nada. ¿Ya? Entonces es muy difícil acceder a público nuevo con algo que, sí, para ver esta película tienes que haber visto 14 películas anteriormente. ¿Ok? Entonces eso es un gran problema para Marvel ahora. Por ejemplo, ahora está haciendo sale la película de Marvels, una película que nadie pidió sobre personajes que nadie pidió. Pero bueno. Pero por ejemplo, para ver esa película hay que haber visto Capitán Marvel, hay que haber visto Marvels, la serie, y de paso, otro personaje que salió que se lo presentó fue en WandaVision. Entonces, si no has visto ninguna de esas tres, no sé cómo vas a poder ver esa. Y se vuelve casi inaccesible para público nuevo. Entonces Marvel en algún momento lo que tiene que hacer es botón reset. ¿Sí? Va de nuevo, es un nuevo arranque. Algo que debió hacer, por ejemplo, o mejor dicho, que no sé por qué anda con eso, es de reemplazar personajes, pero reemplazar a los mismos personajes en teoría, pero con otra estructura. Y eso no está bien, ¿sí? Es por ejemplo Capitán América, ok, ahora es Capitán América, pero el que era Falcon ahora es Capitán América. Sí, yo sé que está en los cómics, hay una línea de eso, pero en general Capitán América es otro. Eh, Tenemos a Iron Man, pues ok, ya Tony Stark no está porque ya murió, entonces ahora va a ser Ironheart, que la presentan en final de Black Panther 2. Ya, pero no es Iron Man, pues es otra persona. ¿Para qué? O sea, ¿para qué tienes que reemplazar a Iron Man? Que otra persona sea Iron Man, que otra persona sea Capitán América, que otra persona sea X personaje, en lugar de presentar un personaje nuevo. ¿Sí? Es como que mañana, no sé, pues presentas a otro personaje desde cero. ¿Por qué no presentas nuevos personajes? Marvel tiene mucho más personajes en cómics que no se han presentado aún. Personajes desconocidos para el público mainstream, sí, pero que pueden llegar a ser en mainstream. Hace años era muy niche el mercado de Marvel. El único personaje muy conocido ampliamente era Spider-Man. Thor, Hulk por ahí, por la serie de televisión, pero Thor y los otros personajes no eran muy conocidos, ¿sí? Guardianes de la Galaxia, completamente desconocidos para el público mainstream, solo para la gente que le gustaba cómics. Y ahora en cambio son mainstream, todo el mundo sabe quiénes son, ¿sí? Entonces, Marvel tiene esa habilidad de presentar personajes que pueden ser frescos e interesantes, pero preséntalos desde cero. No tienes que agarrar versiones de personajes originales para transformarlos en una, entre comillas, nueva versión. ¿Para qué necesitas otro nuevo Iron Man, otro nuevo Capitán América, en lugar de presentar otros personajes que cumplan el rol de líder en Avengers o lo que sea? Eso es lo que debería estar haciendo realmente. Eh, entonces, lo que debería hacer, o lo que debería haber hecho, pero ya se le fue, es, ok, pasamos la parte de Avengers, entonces estos personajes originales a descanso, pasan a ver un nuevo grupo de Avengers, que eso es lo que se estaba empezando a dar desde el inicio, desde el final, digamos, de Endgame, que en que ya iban a ser otros, Visión y bla, 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 y el resto.
pero solo personajes nuevos, no presentes a un nuevo Iron Man, a un nuevo Black Panther, a un nuevo, o sea, ya esos déjalos ir, sigue con los otros. Dos, mantén un villano que sea interesante y que sea cohesivo en la historia general. Entonces, que todo lleve hacia un final esperado, ¿no? Como fue, por ejemplo, Endgame con Thanos. Tiene que apuntar eso. No hubo dirección en eso. No hay dirección todavía. Eternals iba por un lado, como que presentaba los... ¿cómo se llama? Sentinels. No me acuerdo. Eh, pero igual, o sea, no va para ningún lado. ¿En qué conectan Eternals con Marvels, con Loki? O sea, está la idea del multiverso, sí, pero todo es como regado ahí, pero no tiene una dirección lista, ¿no? Tiene que ser accesible para público nuevo. Entonces, para que sea accesible con público nuevo, pon personajes nuevos y ya los viejos que tienen una historia que ya se volvió medio compleja por tantas películas, déjalos ir. Ya. El público que seguía esos personajes va a pasar a seguir un público nuevo eh, sin que los enojes, haciendo nuevas versiones de los personajes que ya quieren y el nuevo público va a acceder a los personajes nuevos. Entonces, eso más o menos por unos 10 años hasta que tengas un gran final tipo Endgame, un nuevo final. Y ahí sí, dale botón reset tranquilamente. Ok, vamos a hacer una nueva versión, uno de los multiversos, vámonos a otro de los universos y empezamos con botón reset de los mismos personajes originales, pero ya con otros actores. Entonces ahí tienes Capitán América, tienes a Hulk, tienes a Thor nuevamente, pero ya con otros actores y es completamente justificable. Ya han pasado 10 años y estamos hablando de que es otro universo y por eso el look de ellos es diferente, por eso son otros actores que están actuando. Eso es lo que debieron hacer y seguir con la misma fórmula que estaban haciendo, pero lo que han hecho es matar la fórmula de los superhéroes, a sacar como 3, 4, 5 series y 2, 3 películas por año. Es lo mismo que básicamente hicieron con Star Wars. Mataron Star Wars por el hecho de poner tantas series de Star Wars al mismo tiempo, ya una tras otra y apuradas, sin una historia bien desarrollada. Y ya. Entonces Marvel ahorita está en un perfecto declive y vamos a ver qué pasa. Ahora dicen que van a hacer menos películas, ok, pero ya el daño ya está hecho. Ya estás alienando al público y a los otros.